Bueno, buenos días, buenas tardes, en realidad, a todos y a todas. Mi nombre es Paula Sarabia, yo soy miembro del EPSI, docente, y hoy tengo el gusto de recibirlos a todos para compartir la presentación que la licenciada Eva Rottenberg tiene para compartirnos en el marco de lo que nosotros hemos denominado el EPSI Conferencias. Hoy tenemos el placer de que nos acompañen miembros y colegas de otras instituciones, tanto de Córdoba como de otras provincias, así como de Chile, México y España. Voy a leerles unos breves datos sobre el currículum de nuestra invitada. Ella es psicóloga egresada de la UBA, es miembro titular en función didacta de la Asociación Argentina de Psicoanálisis y full member de IPA, es especialista en niños y adolescentes, desarrolló el psicoanálisis multifamiliar infanto-juvenil en la llamada Escuela para Padres Multifamiliar, es profesora titular de posgrado en la UBA, en la Cátedra de Psicoanálisis Multifamiliar, Infanto-Juvenil, Psicosomática y Patologías Mentales Severas. Ha sido coordinadora durante 9 años de la Escuela para Padres Multifamiliar en el Servicio de Dermatología Pediátrica en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Eli, ¿podemos fijar la imagen de ella? Fue directora en el año 2020 del Departamento de Psicosomática de APA y es además autora de numerosos libros y artículos. Para seguir con la presentación, antes de darle la palabra a Susana Villafañe, que es la directora de nuestra institución, me gustaría comentarles brevemente cómo va a ser la modalidad que vamos a tener hoy. Luego de que hable Susana, Eva va a comenzar con su presentación y luego de cierto tiempo, que nosotros les vamos a avisar, va a ser Lorena Ramallo, compañera nuestra de EPSI, quien va a moderar las preguntas que van a poder ir escribiendo por chat una vez que termine la presentación y ella va a ir compartiendo esas preguntas para empezar a hacer el dialogando con nuestra invitada. Bueno, paso la palabra entonces ahora a Susana Villafañe. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, disculpen, se me había escapado el micrófono hace 2 minutos. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a todos los presentes y en especial a Eva Rottenberg, a quien hoy tenemos el privilegio y el honor de recibir en nuestra casa. Con ella vamos a dialogar sobre su último libro, La piel, bebés, niños, niñas y adolescentes hablan con su cuerpo. Temática de gran interés para los profesionales de la salud y la familia. Es fundadora y coordinadora de la Escuela para Padres Multifamiliar en el Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. En el libro, ya desde sus palabras introductorias, nos conduce en un brillante y mágico recorrido teórico-clínico como una bitácora de su propia experiencia personal y profesional, transmitiendo así la pasión y humildad por su quehacer como psicóloga, llevándonos a nuevos escenarios para pensar, repensar desde tramas complejas la patología psicosomática. Transmite el abordaje y el encuadre multifamiliar ampliado, mostrando el efecto subjetivo en el llamado paciente y su familia al ser abordado desde un modelo teórico clínico que incluye los vínculos relacionales que posibilitan el cambio psíquico. Para cerrar estas breves palabras y agradecer su presencia, tomo de su libro Palabras de Eva Rottenberg, las cuales resuenan dejándonos una reflexión y un gran aprendizaje tanto profesional como humano. Y dice: siempre aprendo y recibo ayuda de aquellos a quienes voy a atender. Nunca dejo de ser persona. Creo que me ayuda mi pasión por la profesión, que me permite poner algo de mí para ayudar a quienes nos consultan. Eva, bueno, muchísimas gracias por tu presencia y es un gusto tenerte en EPSI.
Yo pensaba un poco como para abrir dialogando, bueno, arrancar con una primera pregunta, si te parece, cómo surge tu interés por escribir este libro sobre la psicosomatosis y el abordaje de esta problemática. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a EPSI, muchas gracias a todos los que están presentes, un día sábado, así que sé que es un esfuerzo. Así que bueno, espero que sea una buena jornada. A ver, yo ya era miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina cuando lo conocí a Jorge García Badaraco en un panel en la Asociación Psicoanalítica y él me invitó a ir al Borda para conocer lo que él hacía, que era el psicoanálisis multifamiliar aplicado a la psicosis de adultos. Y bueno, fui una vez y nunca más pude dejar de ir. Así que empecé a ir martes y jueves al Borda, miércoles al Moyano, son neuropsiquiátricos, ¿no? Para los extranjeros, de hombres y de mujeres, y los sábados íbamos un grupo muy reducido de colegas a su consultorio a pensar la teoría y pensar por qué se curan los pacientes que se han curado y por qué no se curan los que aún no se han curado. Es una pregunta que se hacen pocos colegas. Él filmó todas las sesiones porque los psiquiatras le decían que si él curaba la psicosis estaba mal hecho el diagnóstico. Y como en un escrito, en un paper, no hay una certeza que lo que uno escriba es lo que sucedió, empezó a filmar todas las sesiones. Yo en este momento estoy dando un seminario sobre patología mental severa con las películas de Jorge. Entonces, ay, no logra escuchar, qué macana. ¿Por qué no sales y vuelves a entrar? Porque dice que no escucha. Sí, perfecto. Entonces, en vida de Badaraco, yo desarrollé el psicoanálisis multifamiliar infanto-juvenil, porque yo ya tenía la especialidad en niños y adolescentes, en familia y pareja, ya era didacta. Y entonces me parecía que, como que yo descubrí que los padres de los pacientes internados en el Borda y en el Moyano, generalmente querían a sus hijos, generalmente habían sido buenos padres, y habían consultado durante toda la infancia de sus hijos sin resultados. ¿Por qué? Porque había que ampliar la teoría. Así como Freud desarrolló el psicoanálisis para la neurosis y usó el diván, Melanie Klein, para atender niños, cambió el dispositivo, cambió el encuadre, le puso caja de juegos, cambió el encuadre. Para trabajar con parejas también se cambia el encuadre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un paciente individual hable de su pareja, de su objeto interno, que esté su pareja ahí presente y que el analista pueda escuchar que no es como lo refleja una persona que puede estar viendo a su pareja por sus traumas anteriores y no por lo que es el otro. Bueno, lo mismo para la atención de familias, también se cambió el encuadre. Pero para la patología mental severa se seguía diciendo que no se cura, pensando la teoría desde el psicoanálisis bipersonal de la neurosis de Freud, que es brillante, que nos sirve, que hay que repensar ciertas cuestiones, ¿no? Como el tema del complejo de Edipo, las identificaciones del género, bueno, que no voy a abordar en este momento porque no es el tema, pero la teoría psicoanalítica para mí sigue vigente. Y en el psicoanálisis multifamiliar es psicoanálisis. ¿Por qué?
porque trabajamos con la pulsión, trabajamos con la transferencia, trabajamos con la contratransferencia, trabajamos con el inconsciente. Es decir, que es psicoanálisis, que cambie el encuadre no significa que no sea psicoanálisis. Fíjense que a partir de la pandemia todos atendemos online y antes se pensaba que si los más rígidos, que si no era con diván, no era psicoanálisis. El psicoanálisis no lo hace el diván, lo hace la teoría del terapeuta. Entonces, lo que yo descubrí con tantos años, más de 15 años, yendo al Borda de Moyano y al consultorio de Jorge, era de que había que comenzar antes, había que hacer un psicoanálisis preventivo. Entonces, armé la Escuela para Padres Multifamiliar, había publicado mi primer libro de adopción, y que me lo presentó Jorge, y él en esa presentación dijo que siempre había querido dedicarse a la infancia y a la prevención, pero que había quedado atrapado con la patología mental severa. De todos modos, cuando yo quise trabajar en prevención, me di cuenta de que la gente que consultaba era porque ya tenía síntomas, es decir, ya había síntomas, porque nadie, en general, cuando alguien tiene un bebé, no va, aunque sea un encuadre para pensar, así multifamiliar, no consultan hasta que no hay un síntoma. Y bueno, yo armé la Escuela para Padres Multifamiliar. La primera fue en la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde está aprobada la formación, por asamblea se aprobó la formación en psicoanálisis multifamiliar. Después, en el Moyano, en el Hospital Neuropsiquiátrico Mujeres, abrimos una escuela para padres multifamiliar porque nunca se tenía en cuenta qué sucedía con los hijos de las madres que estaban internadas y que eso podía influir tanto en las mamás, en el pronóstico, como en el futuro de esos hijos. Entonces, abrimos, había sesiones de psicoanálisis multifamiliar, pero para las mujeres, pero armamos en otro día para las mujeres que pudieran venir los padres y los niños. Bueno, y un día un colega de APA, que en ese momento era el director del Servicio de Salud Mental del Hospital Ricardo Gutiérrez, me llamó y me pidió si podía ayudarlo, porque había una gran demanda y que no daban abasto. Entonces me ofreció empezar, que yo eligiera por el servicio de dermatología o de neurología. Y apenas fui al servicio de dermatología, el jefe, José Máximo, me recibió muy calurosamente y ya el primer día que fui a ver y a conocer, ya me dijo, mira, acá hay una paciente con su nenita. Y empecé a trabajar ese mismo día en el hall donde los pacientes esperaban. Bueno, realmente, bueno, fue así, digamos, que no es que elegí dermatología, sino que me pidieron que ayudara en cualquier servicio. Es decir, después el hospital empezó a pedirle a los pediatras que pasaran por el servicio de dermatología para ver cómo trabajábamos. A ver, quiero decir que el encuadre multifamiliar es un espacio que ahora lo sigo online, tengo 3 grupos, uno es con el Hospital de Niños, que están las médicas así en un cuadrito online en el hospital con pacientes, con algunos pacientes, y otros, cada uno es de su casa, pero es un grupo así. Y antes estábamos todos en una sala del hospital de dermatología, donde estaban las familias, los niños, los dermatólogos, pediatras dermatólogos,
venían estudiantes de psicología de la UBA, de la cátedra de Jorge Ulrich de psicosomática, venían estudiantes del extranjero, muchos italianos, españoles que siguen formándose y siguen viniendo, de México también. Bueno, entrábamos todos, era una sala chica, no sabíamos cómo, pero siempre entrábamos, siempre había lugar para todos. Los niños dibujaban con papeles en el medio, algunos de los dibujos están en el libro, y todos los demás estábamos alrededor. No se sabía quién, bueno, las médicas estaban con el guardapolvo porque estaban trabajando y usan guardapolvo, pero todos los demás no se sabía quiénes eran psicólogos, quién era estudiante, quién eran pacientes, somos personas. Entonces, lo que sucedía ahí era tan impactante porque los alumnos venían de la UBA y de otras universidades pensando que la patología psicosomática no se cura, que se repite por brotes. Los dermatólogos mandaban antes a los pacientes al servicio de salud mental y no se curaban. Es decir, que lo que se enseñaba era que a pesar de tener un componente psicosomático, no se curaban. Y lo que empezó a suceder es que todos veían directamente cómo se curaban, cómo sí se empezaban a curar, y a pesar de curarse del síntoma por el que consultaban de piel, seguían viniendo y venían quizás 2 años o lo que fuera necesario porque descubrían que el síntoma era el síntoma, no era la enfermedad. Para el dermatólogo, la consulta por la piel era la enfermedad, pero para nosotros es el síntoma, es lo que expresa algo que tenemos que descubrir junto con los pacientes. Ahora, era tan impresionante lo que sucedía que los mismos alumnos me dijeron: Eva, tenés que escribir un libro sobre esto, pero era tan complejo cómo abordar esa complejidad que uno dice, el otro asocia, el niño, el otro niño, bueno, que empezaron a tomar notas los alumnos y después venían a mi consultorio y empecé a armar los capítulos. Tengo que agradecer especialmente a la licenciada Paola Braslaski, que es la que me dijo: Eva, tenés que escribir un libro, y es la que empezó a tomar nota. Entonces, bueno, fue realmente impactante. ¿Por qué? Porque yo en realidad, yo iba especialmente, no falté nunca, ni en las vacaciones, que los médicos tomaban vacaciones, y yo nunca suspendí, hasta el día de hoy. Si yo me tomaba vacaciones, alguien se quedaba con el grupo. Es decir, nunca, ahora ya hace 13 años, porque hace 3 años que estoy online. Es decir, fueron 10 años en el hospital y ahora hace 3 años online. Nunca interrumpimos un día jueves, es los jueves. Lo que para mí, lo más importante, por supuesto que los pacientes son fundamentales para ayudarlo, pero para mí lo más importante era que los médicos, pediatras, dermatólogos y de otras especialidades descubrieran de qué hablamos cuando hablamos de lo emocional, porque les aseguro que no lo entienden que hay emociones, pero no lo entienden, y cuando fue la primera reunión, primero se hace la sesión de psicoanálisis multifamiliar, que dura 1 hora y media, después se van toda la familia, con los niños, se van todos los pacientes, y se quedan los médicos y los estudiantes, media hora más,
que lo llamamos el postgrupo y que hablamos acerca de lo que sucedió, de cómo funciona el grupo, de por qué se dijo esto, por qué se dijo lo otro, la resonancia, etc. Después de la primera sesión le pregunté a la médica dermatóloga qué le había parecido y me dijo que estaba muy sorprendida porque cuando yo le dije que iba a convocar a varios padres, varias familias, ella pensó que a los padres, pero cuando yo le dije que a los padres y los niños, pensó que iba a ser un caos. Y estaba sorprendida porque no fue ningún caos, sino que además los niños dibujaban y estaban atentos a lo que se hablaba y dibujaban lo que tenía que ver con ellos y con su problemática. Y además, después voy a leer lo que escriben, porque si no me disperso. Y además estaba muy sorprendida porque yo hablaba con los niños, en cambio los médicos hablan con los padres sobre sus hijos. Bueno, esto para mí fue un gran impacto. Les quiero decir de que ahora esto es un nuevo paradigma, porque en el hospital de niños, y aparte esta médica es la que le enseña a los residentes, así que fíjense qué importancia. Antes, ¿cómo trabajaban los médicos? Veían el motivo de consulta, que para ellos era, los médicos, la enfermedad, y para la familia también, la enfermedad, hacían el diagnóstico y recetaban la medicación. Si no se curaban, cada vez incrementaban la dosis o medicaciones más agresivas. Las medicaciones no son inocuas. Hay medicaciones como la ciclosporina que se le da a las personas que van a ser trasplantadas para quitarle la inmunidad al organismo, pero esas personas están en terapia intensiva, están cuidadas para no contagiarse de nada, están totalmente protegidas. En cambio, a los niños se les daba ciclosporina en una dosis un poco menor que para trasplante de órganos, pero le bajaba la inmunidad, entonces la piel no reaccionaba y los padres se quedaban tranquilos, pero después iban a otro servicio porque se habían enfermado de algo peor, quizás después necesitaban trasplante de riñón. Es decir, yo no entendía por qué tantos niños necesitan trasplante de órganos. Es decir, uno de los motivos es por las medicaciones, pero no solamente en dermatología, en general, las medicaciones que sirven para una patología, pero hacen daño. Entonces, miren, la verdad que esto desarrolló un nuevo paradigma en medicina, porque los médicos ahora no ven más solamente motivo de consulta, empiezan a hablar con los niños y con los padres y empiezan a entender que el niño está en un contexto donde hay sufrimiento, sucede algo, y eso es lo que debemos tratar. Muchas veces en este momento le dan alguna cremita para que los padres vayan tranquilos pensando que hay medicación, pero tienen que estar en el grupo. Entonces los padres se van transformando, van cambiando el vínculo con sus hijos, los hijos se curan, los padres cambian el vínculo y se evitan todas esas medicaciones. Entonces, el abordaje, ¿por qué el abordaje multifamiliar? ¿Por qué? Porque, a ver, tanto en la psicosis de adultos, de adolescentes, como en la psicosis infantil, como en la psicosomatosis,
No es lo mismo, por supuesto, porque uno es la expresión en la mente, otra es la expresión en el cuerpo, pero no hay representación palabra. Lo que vemos en la gente que está internada, que tuvo un brote psicótico, es que en el brote pueden decir lo que nunca pudieron hablar y conversar en su familia, y quizás no pudieron desarrollar su sí mismo verdadero, no pudieron desarrollar su sí mismo verdadero. Entonces el brote es un intento de ayuda, de decir, no puedo seguir así. Bueno, la eclosión psicosomática también es una expresión de una imposibilidad del desarrollo del sí mismo verdadero o del armado del psiquismo. Entonces, el encuadre multifamiliar, como hay muchas familias, es como una mente ampliada. ¿Por qué? Porque en lugar de que un paciente asocie libremente, cuando no hay representación palabra acerca del sufrimiento ligado a la patología de piel, por ejemplo, van asociando otros, y eso va permitiendo pensar, primero, que es un encuadre abierto, no es un grupo cerrado, no hay desaparece en la lista de espera, ya sea en el hospital, también tengo grupos privados, no hay lista de espera. Entonces, viene alguien en el servicio de dermatología y puede ingresar. Entonces, el que ingresa dice, ¿por qué tengo que ir a un psicólogo si mi problema es de piel? Pero como está en un grupo que es un grupo abierto y que hay gente que hace quizás 2 años que está en el proceso terapéutico, dicen, bueno, yo cuando entré también pensaba igual. Entonces, muy rápidamente, yo le doy la palabra a los que están de antes, es decir, que ya tienen un proceso. Entonces los nuevos dicen, bueno, entonces si es algo relacionado con eso, bueno, a mí me pasa esto, empiezan a asociar muy rápidamente, y quizás en la primera sesión dejan de hablar del síntoma orgánico o psicosomático y empiezan a hablar de las emociones. Entonces, es una posibilidad, primero, de que se amplía el campo del psicoanálisis, porque Freud desarrolló el psicoanálisis para neurosis, y Freud dijo en sus últimos trabajos que dejaba para la posteridad el trabajo sobre el trauma y sobre la compulsión a la repetición. Entonces, para eso, ¿por qué no se curaba la psicosis? No porque la psicosis no se cura, o por qué no se curaban los niños con patología psicosomática, no porque no se cubre la patología psicosomática, sino porque había que ampliar el encuadre, había que ampliar cierta complejidad. No sé si quieren que siga, yo tengo acá como una guía, o me quieren ir preguntando los organizadores. Hola Eva, buenas tardes, yo me presento, soy Lorena Rama, yo soy miembro de EPSI, y bueno, y voy a ser quien modere las preguntas a medida que vayan avanzando, bueno, a través del chat, que cada uno puede ir preguntando, y si no, otras preguntas también que tenemos nosotras que hemos armado para preguntarle. Bueno, No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería ¿Sí? decir algo, antes que me pregunten, que, que, que yo desarrollé el tema del armado del psiquismo desde esta teoría del psicoanálisis multifamiliar. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos muchos autores, pero lamentablemente, igual que en medicina, que hay mucha especialización, no se articulan los autores, no se articula el pensamiento. Para mí el armado del psiquismo se arma en interdependencia.
con el otro significativo. Winnicott ya dijo que no hay un bebé, sino que hay una mamá con un bebé. Es decir, ya está hablando de que el bebé no arma su mente solo. René Spitz, que trabajó en Londres cuando los padres habían sido desplazados por la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que los bebés estaban muy bien atendidos por enfermeras especializadas, los alimentaban, los cambiaban, pero los bebés se deprimían, lo llamó marasmo, y algunos llegaron a morirse por depresión. Bueno, esto que estudiamos puede suceder lo mismo en una familia. Es decir, nosotros estudiamos a Spitz y pensamos que esto sucede en la institución. No, esto puede suceder en una familia. Yo, en otro libro, ¿no? Que desarrollé mucho más, que es Parentalidades, interdependencias transformadoras entre padres e hijos, yo explico muy bien este tema en el sentido de que se necesitan funciones parentales que yo las denominé ampliadas. Yo amplié el tema de las funciones parentales, que antes se llamaban materna y paterna, y que las cambié por el tema del género, de que hay padres del mismo sexo, y las llamo función de sostén y de terceridad. Pero yo amplié las funciones porque son mucho más amplias, y si yo las nombro un poco, ustedes van a ver que las conocen, pero estaba todo disociado. Por ejemplo, Freud habla de, bueno, Freud dice que para pasar del autoerotismo al narcisismo primario hace falta un nuevo acto psíquico. ¿Cuál es ese nuevo acto psíquico? El yo. El yo. Pero ¿cómo se constituye el yo? Freud no lo desarrolla. El que un poco desarrolla esto es Winnicott, y yo lo desarrollé ampliamente. Ahora lo voy a ir explicando. Freud dice que el primer vínculo con el otro es la identificación. Bueno, pero Freud también dice que la primer vivencia es de satisfacción o de dolor. Es decir, de acuerdo a si el bebé cuando tiene hambre recibe la teta o la mamadera o no. Es decir, y Pierre Lanier habla de la vivencia de encuentro o desencuentro. También Bowlby habla del apego seguro o del apego ansioso. Es decir, que lo que yo postulo es que el primer vínculo con el otro es a través de las vivencias, no de las identificaciones, porque cuando el bebé siente las vivencias todavía no tiene un yo capaz de pensar lo que está viviendo. Y de acuerdo a esas vivencias tempranas, el yo que se va a ir formando, y que yo explico muy bien en el otro libro cómo se va formando el yo, que es mucho más complejo, va a ir tomando aspectos más positivos o aspectos más negativos de esas identificaciones, porque el yo tiene que metabolizar las identificaciones. Entonces, el primer vínculo con el objeto son las vivencias, no son las identificaciones. A pesar de que Freud, Pierre Lanier y otros autores hablan de vivencias, nos salteamos eso. El bebé nace con un yo corporal, no nace con un yo que puede pensar y que puede llamar mamá, tengo hambre. No. Entonces, cuando un pediatra, fíjense qué importante que es esto, porque cuando los padres van y le dicen al pediatra, mi bebé no duerme en toda la noche, o mi bebé llora mucho, ¿qué dicen los pediatras?
bueno, es el carácter, nació con un carácter más difícil. No, son señales que nos mandan los bebés que están hablando, que hay algo en esas vivencias que no están funcionando bien, que el bebé siente angustia, pero que no lo puede decir. Lo dice a través de su cuerpito, a través del insomnio del bebé, a través de los vómitos del lactante, a través de la piel, a través después de broncoespasmos. Es decir, que esto es fundamental. Primero, el primer vínculo con los otros es a través de las vivencias. Entonces, en el armado, aparte Freud, en el proyecto para neurólogos, Freud dice que la representación, el afecto no ligado a una representación tiende a la descarga en el cuerpo o a la descarga en el mundo externo. Lo que yo postulo es que las representaciones no ligadas de los padres, quiere decir los traumas, los traumas transgeneracionales, todo lo no ligado de los padres se puede descargar en la mente del bebé. Y cuando el bebé se enferma, el bebé pasa a ser la figurabilidad de la angustia de los padres. Los padres quizás no sabían por qué estaban angustiados, pero sentían la angustia. Una vez que se enferma el bebé, los padres están tranquilos porque tienen que curar al bebé, pero el bebé no se cura porque la angustia sigue en los padres. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente. Por eso hay que trabajar en un encuadre ampliado o en el consultorio con una familia, pero la interdependencia. Bueno, dejo que me pregunten. Eva, justamente acá en el chat estamos viendo las preguntas que nos están haciendo los colegas y justamente habla sobre esto, ¿no? Sobre cuál sería el encuadre en el abordaje multifamiliar, ¿no? El encuadre, a ver, yo enseño la teoría, y esa teoría se puede aplicar también en el psicoanálisis individual, pero para trabajar la patología, para trabajar la psicosis infantil, el autismo, la psicosis del adolescente, del adulto, no se puede trabajar solamente en un tratamiento individual. Es decir, que si nosotros no vemos, miren, les puedo nombrar casos de adultos también, un joven que por eso yo nunca dejé de ir al Borda. La primera vez que fui, éramos un montón sentados en ronda y entra un paciente que estaba internado crónico, que se le caían los pantalones, los mocos, bueno, era un muchacho de 30 y pico diagnosticado con esquizofrenia crónica. Entró, se sentó en una silla, ni sabía dónde estaba, con la mirada perdida, y Badaraco le empezó a hablar. Y todos, yo también, nos largamos a reír porque era como hablarle a una columna, era un ente. Y Badaraco le siguió hablando, todos nos callamos y les aseguro que en esa sesión el paciente empezó a conectarse, la mirada, a conectarse y a hablar con neologismos, balbuceos, lo que sea, pero ese fue el comienzo y después siguió viniendo, después empezaron a venir sus padres. Y un ejemplo de lo que les estoy explicando es que sus padres son italianos y sus padres son italianos. El padre había estado en el ejército de Mussolini y cuando llegó a la Argentina tenía agorafobia, no salía de la casa, había quedado muy traumatizado por la guerra, por el bombardeo, no sé, por toda la guerra, y no salía de la casa. Cuando nació el bebé, que es el que estaba internado ya de 30 y pico de años, él se animó a salir con el cochecito a la calle a pasear al bebé.
Eso lo llamamos interdependencia. De afuera uno ve un adulto y un bebé y uno cree que el adulto está cuidando al bebé. Pero resulta que psíquicamente, ¿no? Metapsicológicamente, ese bebé estaba ayudando a su papá. Entonces, estos mecanismos no se pueden trabajar individualmente, porque nosotros no nos enteramos de qué había sucedido hasta que los padres no llegaron a la multifamiliar. Bueno, esto es lo que sucede con los bebés, con los niños. Muchas mamás dicen, yo le pregunto, ¿cuándo se enfermó de dermatitis atópica? Y dicen, nació con piel atópica. Nadie nace con dermatitis atópica, ningún bebé nace con dermatitis atópica. Sí puede botarse el primer mes de vida, pero cuando uno empieza a hablar con esta mamá, hay muchas situaciones traumáticas vividas y que esto, como dijo Freud, se descarga, se puede descargar en el propio cuerpo o en el mundo externo. Bueno, yo agrego en la mente de sus hijos. Bueno, como verá, hay múltiples preguntas, ¿no? No, Parecen muy interesados no las en veo. no, no me, Ahora las ¿sí? veo. Ahora las veo. A Como le ver, decía, ¿no? Hay muchos interesados, así que hay muchas preguntas acá de los colegas. Yo voy a ir leyendo de a poco y de acuerdo a usted, lo que va usted diciendo, ¿no? Hay una pregunta de Paula Sarabia donde dice, ¿hay criterios preestablecidos para la inclusión de los distintos grupos familiares para trabajar desde el abordaje multifamiliar? no tenemos criterios de inclusión. Mientras más heterogéneo es más rico. Lo que no sirve es hacer grupos de diabéticos, grupos de chicos con dermatitis atópica, porque, miren, en un congreso internacional de dermatología infanto-juvenil, bueno, yo fui el hospital de niños, fuimos los primeros que presentamos porque antes era solo los médicos. Al año siguiente presentó un grupo de México y presentaron un lugar precioso. El hospital de niños de Buenos Aires no está tan limpio, pero bueno, pero habían presentado un lugar divino y trabajaban con los niños por un lado, solamente niños con enfermedad de patología, dermatología atópica, y otro grupo, los padres por separado. Cuando mostraron lo que trabajaron, con los niños trabajaban con muñecos donde ellos tenían que aprender, los niños tenían que aprender a ponerle la crema a los muñecos para luego ponérsela ellos mismos. Y los padres trabajaban, les juro, miren, es increíble, los padres trabajaban acerca de lo que ellos sufrían por tener un hijo o más hijos con dermatitis atópica, el costo en los remedios, las privaciones, que no dormían de noche. Bueno, yo cuando me tocó a mí, por suerte me tocó después de ellos, les pregunté a todos los médicos si veían una diferencia entre lo que se trabajó en México, ese grupo, ojo, no quiero, en México trabajan muy bien, el psicoanalista, todo, ese grupo que presentaba y lo que hacíamos nosotros, no supieron diferenciarlo, lo tuve que explicar yo. Y esto es importantísimo, tenemos que explicar lo que hacemos, porque nosotros creemos que es evidente, no es evidente. Lo que yo les expliqué es que los niños con dermatitis atópica habían tenido una vivencia de desencuentro durante los primeros años de vida o el primer año de vida por traumas de los padres, no por culpa de los padres, por traumas de los padres. Y el que los padres le pongan cremita era una caricia. Si ellos le estaban enseñando a los niños a ponerse solos, los estaban ayudando a sobreadaptarse. Y los padres, por su cuenta, estaban ocupando un lugar de víctimas, pobres ellos, que la plata que gastaban en remedios y que no dormían de noche.
en lugar de ayudarlos a conectarse, a entender, a ayudarse, a que los padres puedan comprender a los hijos y a los hijos comunicarse con sus padres. Entonces, en general, cuando se agrupan por patología, tienden a victimizarse entre todos los padres. En cambio, si hay patología de piel, patología broncoespasmo, chicos con diagnóstico de psicosis, etcétera, etcétera, empiezan a comprender los padres, los adultos, mucho más qué es lo que ellos no se están dando cuenta. Bien. Eva, quiero hacerle una pregunta que está en el chat acá, que justamente tiene que ver con la relación de los padres, con lo transgeneracional, ¿no? Acá Lola Cerzo pregunta, esto de lo no ligado de los padres que menciona, ¿tiene que ver con lo que Lacan plantea de niño como síntoma de los padres? ¿No? Y también la directora Susana también pregunta, ¿cómo entiendo transgeneracional en psicosomática? A ver, yo diría que el síntoma del niño es síntoma de los padres, pero a nosotros nos importa el niño como sujeto con sus posibilidades y trabajamos desde los recursos yoicos sanos, desde la virtualidad sana, tanto de los padres como del niño. El niño es un sujeto, no es solamente el síntoma de los padres. Tiene muchas más posibilidades que ser el síntoma de los padres. Y también quiero explicar que me hicieron una pregunta interesante, ¿cuál es la diferencia entre sentirse sujetado y la diferencia con la simbiosis? Me hicieron acordar por Lacan, porque sujeto viene de sujetado, y justamente Lacan dice que para devenir sujeto, el niño debe haberse sentido sujetado previamente. Sujetado es sostenido, sujeto viene de sujetado, pero simbiosis, pero sujetado con, uno sujeta al niño, al otro, con un reconocimiento de la otredad. En cambio, en la simbiosis hay un borramiento de la diferencia, hay un borramiento de la otredad. No es lo mismo. Quizás en la simbiosis el niño sujeta a la madre o al padre. No es lo mismo. En la simbiosis no puede devenir sujeto el niño. Bien. Está confundido con el otro. Bien. Acá otra pregunta, María Elena de Paul pregunta, ¿cómo conceptualiza los síntomas y trastornos en la infancia, atento que nos encontramos en tiempos de constitución psíquica? Bueno, justamente yo creo que es lo que estuve explicando hasta ahora, ¿no? Que al principio la constitución de la mente se da desde una interdependencia y lo primero que siente el bebé son las vivencias, el yo se constituye de manera compleja, lo han desarrollado varios autores, pero yo lo articulé, lo desarrollaron todo disociadamente, cada autor desarrolló su teoría, yo lo articulé y yo las funciones parentales ampliadas las llamo organizadores del psiquismo del hijo, porque no es una sola función, no es la de sostén o la de terceridad, es la vivencia de placer, la vivencia de encuentro, el apego seguro. Lacan habla del estadio del espejo. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir Lacan con el estadio del espejo? Lacan nos dice que si la madre, cuando el bebé tiene 6 meses, entre 6 meses y el año y 8 meses, la madre se para frente a un espejo con su bebé, el bebé hace actos de júbilo. Y esto es una metáfora que usa Lacan para explicar que el bebé piensa que está en el espejo.
Y esta metáfora la usa Lacan para mostrar que el yo se constituye de manera imaginaria. ¿Qué significa esto? Winnicott dice, el primer espejo es el rostro de la madre. ¿Qué significa esto? Que el yo no se forma biológicamente. El aparato psíquico es una teoría acerca de la constitución. El yo es una instancia del psiquismo que se va constituyendo con muchos procesos, es más complejo de lo que se pensaba. Entonces, si yo en uno de mis libros, en otro libro, desarrollé la diferencia entre autismo y psicosis infantil. Yo le pedí a una mamá que me consultaban, que ya le habían dado un diagnóstico de espectro autista, vino con un bebé de 1 año y 8 meses, y yo le dije que se parase frente al espejo con el bebé. Les aseguro que yo había estudiado la teoría de Lacan, pero verlo, el bebé miró así, no vio nada en el espejo, como si hubiera sido ciego. Y les aseguro que es un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque lo que Lacan quiere decir, que esta metáfora, que el yo se constituye de manera imaginaria, lo que yo agregué es que para que el bebé se reconozca, tiene que haber una discriminación del otro, yo no yo. En este bebé de espectro autista no había un yo que se estaba constituyendo y no había una diferenciación. Entonces, a ver, las funciones parentales ampliadas, como yo las desarrollé y las tengo publicadas en el otro libro que ya les dije, son ampliadas porque son organizadoras del psiquismo del hijo. Son muchas funciones, el reconocimiento del otro como sujeto, la diferencia generacional, el no usar la desmentida, la desmentida, pero no la desmentida de la diferencia sexual anatómica. El mecanismo, yo recibí padres que me consultaban porque el hijo era hiperactivo, por ejemplo, me acuerdo de una consulta, y yo estoy trabajando desde mi casa a partir de la pandemia. Antes trabajaba en el consultorio y en la ventana se veían árboles y pajaritos. Y el nene dice, miren, mira papá, un pato. Y le dicen, ¿viste qué lindo pato? Y así varias cosas, varias. El nene al papá le decía mamá, cualquier cosa. Y eran intelectuales, los padres son intelectuales, son brillantes. Yo le digo, pero ¿por qué lo dejan decir cualquier cosa? Y me contestaron para que no pierda la creatividad. Por supuesto que eso es una defensa, ¿no? Entonces yo me empecé a preguntar, a ver, ¿qué sentido tiene esta desmentida? Yo le dije a los padres, si su hijo va al jardín de infantes y a una amiguita la llama jirafa, ¿ustedes creen que eso lo va a ayudar en la creatividad o no le va a permitir integrarse? Para que se den cuenta. Y acá, bueno, esto fue cambiando y acá había una desmentida del padre, había una desmentida de la muerte de su propio padre. Es muy amplio porque tengo que hablar de muchas cosas, hay que relacionar las teorías. Freud dice en el fetichismo que los niños no pueden elaborar la muerte de un ser querido, igual que el fetichista desmienten
la muerte. Entonces, este padre y esta madre usaban la desmentida y esto trae consecuencias. Entonces, bueno, trabajamos muchísimo. Fíjense que la constitución psíquica es mucho más compleja de lo que pensábamos. Además, yo cuando doy clase tengo, por ejemplo, películas del Hospital de Niños y fotos que me permitieron los pacientes acá. Y cuando Freud dice la pulsión del bebé, la pulsión busca, en ese momento se decía objeto, busca al objeto, busca al otro, pero nunca se había hablado qué pasa con ese otro. Laplanche dice, la madre es la que despierta la pulsión del bebé, pero yo soy la que desarrollé cuál es el estado mental de ese otro. ¿Cuál es el estado? ¿Va a ser la misma respuesta si construyó un falso self, si es alguien psicótico, si es alguien narcisista, o si es alguien que es más neurótico y que ama a su bebé? La respuesta a la pulsión va a ser la misma, y tengo fotos de una mamá con un bebé con dermatitis atópica, que el bebé lloraba de hambre y la mamá no respondía, y el bebé terminó con lo que se llama déficit, lo que los médicos llaman déficit de maduración psicoemocional, que no hay registro neurológico, y que en realidad la pulsión, en lugar de ir invistiendo intereses de acuerdo a la edad cronológica, se queda detenida porque no hay un otro que responda a las pulsiones. No hay un otro que estimule ni que responda. Bien. Eva, acá seguimos con el chat y la pregunta de Susana Vance sigue más o menos con lo que usted viene diciendo. Dice, si en los primeros meses de la vida apenas se está formando yo, ¿cómo podemos trabajar actualmente las vivencias traumáticas de aquellos primeros meses si no hay memoria de ellas? A ver, hay huellas mnémicas, las vivencias, yo por ejemplo atiendo a una joven que no se relaciona con nadie, está en la escuela secundaria, no se relaciona con nadie, es brillante, es preciosa, es divina, buena persona. Y yo no entendía qué pasaba, los padres hablan poco en la familia, pero no daba cuenta de qué pasaba, hasta que un día la mamá me dice que los 2 primeros años de vida de su hija, ella empezó a trabajar enseguida y puso una empleada en la casa, y que un día la hermana que es médica le dice, ¿por qué no pones una cámara? Y resulta que la empleada no se acercaba, el bebé lloraba. 2 años, los 2 primeros años de vida, no sé, la verdad que es una cosa, es decir, cuando la mamá volvía al trabajo sí se conectaba, jugaba, yo creo que por eso no es psicótica, pero hay vivencias, hay huellas mnémicas, hay gente que está angustiada, triste, y que no sabe por qué, porque dice, no sé, no es que me haya pasado algo, un trauma, son vivencias de desencuentro, vivencias donde hay padres que no entienden a los bebés, que entienden recién cuando empiezan a hablar. Es decir, entonces, hay una mamá que de la pandemia ató a su hijito a una silla para que se quede sentado mirando televisión, porque ella no sabía qué hacer con su hijo. Imagínense, esta mamá está mal. Imagínense cómo está este nene ahora. Le hicieron estudios neurológicos, de todo, y la madre dice, ¿por qué no me preguntan a mí por qué no camina y por qué no habla? Y entonces, es lo primero que hay que preguntar. Y dice, porque yo lo tenía atado en una silla, porque yo no sabía cómo entretenerlo, por eso no camina
y no habla. ¿Se dan cuenta qué despistados que están todos cuando dicen es genético, genético, genético? Escúchenme, el aparato psíquico del ser humano no se termina de conformar sino con un vínculo significativo con ciertas características de funciones parentales, a pesar de que todos lo estudiamos, los terapeutas, los neurocientíficos, los neurólogos, los médicos, todos cuando hay un problema dicen es genético. Nunca piensan en los vínculos tempranos, nunca. Enseguida dicen es genético aunque no haya lesión neurológica, no haya nada genético. Bueno, nosotros tenemos que revalorizar nuestra teoría, tenemos que revalorizar nuestras intervenciones, tenemos que revalorizar la posibilidad de encuentro emocional entre padres e hijos, sin culpabilizar a los padres porque tienen traumas también, porque nadie va a hacer las cosas a propósito. Hay algunos padres perversos, dañinos, pero son lo menos. En general, los padres tienen traumas no elaborados. Eva, disculpa, no que interrumpa, pero pensaba en esta pregunta que te hicieron recién de que no hay memoria. No hay memoria de algún registro de representación, pero sí hay memoria quizás de vivencia de dolor, hay vacío, hay sufrimiento, y esto es un poco lo que vos planteabas de las sensaciones, ¿no? Ese es lo que queda de todo eso. Exactamente. No hay representación palabra, pero escúchenme, los chicos, la psicosis infantil, los chicos hiperactivos, para mí son hijos hiperansiosos porque nadie los pudo contener, no tienen límite a la pulsión. A ver, yo creo que ya son las 2:15, no sé hasta qué hora vamos a seguir, pero a ver, Freud en 3 ensayos dice que los diques son precursores del superyo. Lo que yo planteo es que hay protodiques, porque los protodiques, los diques a la pulsión, a la propia pulsión del bebé, se van constituyendo desde el nacimiento. Si el bebé tiene hambre y aparece la teta, el bebé se calma. Si después la mamá tarda un poquito y el bebé tiene incorporado esa alucinación del pecho que va a venir, el bebé puede tranquilizarse. Ahora, si la mamá, como un caso que atendí, tuvo una ACV y se olvidaba de darle el pecho al bebé, el bebé no puede contener su pulsión, no puede contener el dolor del hambre y empieza, la pulsión es una pulsión desatada, que es pura ansiedad, pura agresividad, puro descontrol. Entonces, tenemos que revalorizar el psicoanálisis y mucho de lo que se dice que es genético no es genético, inclusive patología genética de verdad, que está en el libro sobre la piel, que primero que ya se habla que lo que importa no es lo genético, la predisposición genética, sino lo epigenético, que quiere decir lo contextual, el ambiente familiar. Pero yo atiendo gente que tiene patología genética y que con un buen tratamiento psicoanalítico se detiene ese avance, que podría ser con pronósticos reservados, ciertas patologías genéticas. Y hay muchos pacientes que se detiene el avance de la patología genética, en cambio otros que se va complejizando cada vez más. Es decir, tenemos que articular lo que fuimos estudiando, tenemos que darle importancia a los vínculos tempranos. Lo que Spitz desarrolló en instituciones pasa en muchas familias, porque los padres no saben cómo conectarse con el bebé. Bien, una pregunta más que es de Gabriela Petrocelli.
¿De qué manera piensa psicológicamente se manifiesta un síntoma, como una dermatitis, en un psiquismo incipiente, antes del primer año o durante el primer año de vida? Bueno, a ver, un poco lo que fui explicando, y bueno, me gustaría no pasarnos de las 2:30, eso sí, ¿no? Lo que fui explicando es que en esa interdependencia, porque la mente del niño, sabemos que no, neurológicamente no termina de desarrollarse, sino es extrauterinamente con funciones parentales suficientemente buenas, pero funciones parentales ampliadas. Entonces, si esas funciones parentales no son suficientemente buenas, el yo del bebé no se integra o se integra con fallas. Winnicott, por ejemplo, es un autor que habla del estado de no integración del yo. Ojo, Freud no había hablado del estado de no integración, Winnicott sí. Entonces, yo creo que el estado de no integración del yo es una gran puerta, yo lo explico, para pensar el autismo y toda la patología espectro autista, que es distinto que la psicosis infantil y que la psicosomática. Entonces, si las funciones parentales no son suficientemente buenas, si los padres descargan sus traumas en el bebé, no le permiten ir integrando el yo, no le permiten ir armando los protodiques que puedan ir conteniendo la pulsión, no le permiten ir confiando en una exterioridad en un otro para ir discriminando mundo externo, mundo interno, y el yo primero es corporal, va a expresar con el cuerpo, porque no tiene palabra, va a expresar con el cuerpo o con la mente, porque si directamente el yo está en un estado de no integración, vamos a hablar del autismo. Y hay padres hay padres que aman a sus hijos. Lo tengo en otro libro, es muy explicado. Si no cumplen las funciones parentales, el yo no se integra, por más que los padres amen a sus hijos. Y yo trabajé, les digo esto y vamos terminando, yo trabajé con esa familia, esa pareja que amaban a ese nene, que se miró en el espejo y no vio nada, como ciego. Ese nene no caminaba, gritaba como un animalito, la mamá le daba pan, lo tiraba, y entonces cuando le iban a mantecar otro pedazo de pan, yo le pregunté, ¿qué haces? Y yo ya sabía lo que hacía, pero yo trato de no interpretar, sino que trato de que se den cuenta, porque es la única forma de registrar. Las interpretaciones psicoanalíticas para esta zona de la mente no sirven, sirven darse cuenta, que es descubrir lo nuevo, es descubrir algo del inconsciente que yo llamé mudo, que tiene que ver con el trauma. Entonces le pregunté qué hace, me dijo, y le voy a dar otro pedazo de pan. Yo digo, pero ¿no viste que lo tiró? Entonces me dice, sí, pero va a empezar a gritar de vuelta. Entonces yo le dije, bueno, pero pregúntale si quiere. Me miró como si yo estuviera loca. Si no habla, ella pensaba que no entendía nada y que no iba a hablar. Entonces le dije, pregúntale. Entonces la mamá le preguntó, ¿querés pan? Y el nene le dijo que sí con la cabecita. La madre estaba como si hubiera visto una extraterrestre y le manteca el pedazo. Cuando se lo está por dar, yo le digo, no, espera, decirle que se lo vas a dar si no lo tira. La madre le dice y el nene dijo que no iba a tirar. Y fue la primera vez que la madre le da un pedazo de pan y que el nene no lo arroja, porque lo arrojaba así. ¿Qué hice yo con las preguntas? Ayudé a que la madre descubriera que su nene era un sujeto diferente a ella, que sí entendía y que tenía que descubrir su deseo, que el nene podía tener un deseo de querer comer o no tener deseo. El nene, ¿por qué arrojaba todo y gritaba? Porque no lo registraban como sujeto.
Ahora, que lo amaban, les aseguro, estaban desesperados los padres. Es lo que Bruno Bettelheim dijo, con el amor no alcanza. Bien, buenas tardes. Saludo ahora en este momento. Eva, quedan muchas preguntas y comentarios que te las vamos a hacer llegar para que vos después los puedas ver tranquila. Me parece que respetando el horario que habíamos acordado inicialmente, podríamos dar cierre a este encuentro. La verdad es que me gustaría agradecerte en nombre de todo el equipo de EPSI por ofrecernos este tiempo para dialogar sobre tu libro, tu trayectoria profesional y sobre la clínica que permanentemente te lleva a una escucha activa y que es, bueno, nos has dicho también, ¿no? El puntapié para volver a la teoría, ¿no? Para partir de la clínica y poder volver a la teoría para pensarla y recrearla. Generosamente nos has acercado también a casos y a la singularidad que cada caso plantea y que nos convoca como profesionales a intervenciones complejas, ¿no? Y también agradecer a todas las personas que se pudieron conectar en el día de hoy desde distintos puntos geográficos, favoreciendo un encuentro, y voy a subrayar esta palabra que vos las has resaltado en el día de hoy, favorecer este encuentro a pesar de la distancia en la virtualidad. Bueno, muchas gracias, Eva. Yo quería decir una palabra. Yo pienso que sí, tenemos que volver a la teoría, pero con una mente abierta. No podemos, yo siempre digo, tuvimos la pandemia, se murió un montón de gente, los científicos no dijeron el COVID no se cura, buscaron una vacuna. En cambio, en psiquiatría se dice la psicosis no se cura, la psicosis no se cura, se sigue repitiendo. No nos ponemos a pensar, a ver, ¿por qué no se cura la psicosis? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que repensar? ¿Qué tenemos que rediseñar? Entonces, justamente en salud mental a veces tenemos la mente más cerrada de todas las disciplinas. A mí me parece tremendo. Tenemos que volver a la teoría y repensar y ver con qué nos quedamos, qué ampliamos, qué desarrollamos. ¿Qué dijo este autor y qué podemos articular con este otro autor? Tiene que ser una lectura dinámica. No podemos enchufarle, no podemos decir la psicosis no se cura, porque si no vamos a sobremedicar a las personas y van a quedar crónicos como están internados en los manicomios, crónicos. ¿Por qué? Porque nadie les habla, piensan que ya son psicóticos, los sobremedican y son entes. Tenemos una responsabilidad profesional. Eva, muchísimas gracias por tu generosidad realmente. Ha sido una presentación excelente, nos quedamos con ganas de más. Bueno, será otro encuentro y bueno, muy agradecidos a todo el equipo. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Eva. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Eva. Muchas gracias, Eva. Gracias.